Domingo de Federal, ya la despedida, y nos encontramos con amigos que conocemos de hace algunos años, sabemos de su trabajo. Matías Barbás con su conjunto Curuzú Orilla. ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, amigo? Un gusto enorme, una alegría realmente de verte nuevamente y verte bien, que es lo importante, bueno, porque justamente a los amigos queremos verlo de esta manera. Y sobre todo la gente de acá de mi Federal, del cual me siento, y con todo respeto, me siento parte, así que estoy en mi propia casa. Ni hablar. Feliz total. Bueno, Matías, ¿cómo ha sido el 2002, el 2013 para Curuzú Orilla? Bueno, realmente ha sido fantástico porque hemos tenido participación en los más grandes festivales este año realmente, y hemos vuelto a presentar nuevamente en Corrientes, un festival que, bueno, en casa de Herrero Cuchillo de Palo, ¿viste? Nosotros si bien tocamos 8 o 10 años en primera instancia, y yo fui el ganador del pre-festival, cuando en Corrientes todavía no se hacía la primera fiesta del chamamé. Yo fui, hubieron varios festivales, bueno, yo fui el ganador de uno de esos pre-festivales, y con eso gané el acceso a tocar en la primera fiesta de Corrientes. Hoy de eso hace 23 años, así que, y bueno, pero obviamente hoy ha cambiado la circunstancia, ¿no es cierto? Y se tiene un festival que es un orgullo para todos, y sobre todo una alegría para los musiqueros, porque en definitiva es chamamé, y eso es lo que tenemos que mostrar al mundo, y allá se ha mostrado, y a nosotros nos ha tocado desempeñar un papel fundamental estos 2 años que hemos estado, así que con una aceptación del público y una crítica fantástica, así que venimos felices porque aparte del alcance que ha tenido, porque se ha comunicado gente que está en Canadá, gente en Japón, es increíble todos los lugares que ha llegado, así que y contento por la propuesta, y lo más importante, cómo respondió la gente. Cuando dijeron Curuzú Patía empezaron ya los apucay. Cuando hacemos el primer acorde de Madrecita se vino abajo, y cuando largamos el primer tema era bailanta total porque había 18.000 personas esa noche, no había lugar, entonces la gente bailaba en los pasillos, y el único pasillo que estaba libre era el del gobernador, que estaba en la primera fila, hasta que lo arrinconaron contra el respaldo. Córrase porque vamos a bailar. Tenemos fotos de la gente bailando en su propia silla, parados, y chicas bailando entre ellas, de una realmente fantástico. Y bueno, después hemos estado hace poco acá en Paraná, en el Festival de Club San Agustín, hemos andado por Mercedes, Corrientes, eso fue ahora durante enero. Así que, bueno, y estuvimos en Corrientes, ahora acá en Federal, así que ¿qué más podemos ver? Felices totalmente. Y una cosa, mirá, ya que me decís, porque he visto por ahí en el Face, donde dice aguante Federal, y saltó uno por ahí, dice no, porque el chamamé es correntino. Y por supuesto ya desenvainaron todo. Entonces yo me meto. Digo, por supuesto me conocen, entonces, mira, digo yo, quiero decir que el chamamé no tiene fronteras, porque la música no tiene fronteras. Eso lo escribí, para que no diga estar al pedal, perdón la palabra, lo escribí. Entonces le digo, el chamamé del viento, el chamamé del río, el chamamé del monte y el canto de los pájaros. Felicito a ustedes dos por la pasión que le ponen en esto, y eso es lo que nuestro chamamé necesita para que se escuche y se ve en todos los confines del mundo. Así que los abrazo a todos ustedes, y bueno, así que los hermanos otra vez. Es lo lindo que tiene, porque esto despierta pasiones encendidas. Totalmente. Pero uno que está acostumbrado y que anda por todos lados, yo no podría decirte que uno es más. Yo
yo veo pasión chamamecera y lo vemos acá, lo vemos en todas partes. La gente viene, te abraza, llora, zapatea, grita. Yo no puedo decir vos más, menos, porque está en otra provincia. Gracias a Dios nosotros tenemos buena aceptación, excelente aceptación de la gente. Entonces, cada vez que vamos y venimos cargada la alforja de cariño, de aprecio y de entusiasmo, así que el chamamé no tiene fronteras. Federal, te canto con todas las fuerzas que al darme vida me pusiera Dios. Aquí tenés mi pecho, te lo entrego abierto, todo lo que sirva, llévatelo vos. Para el amor entre ríos y en la alegría y el llanto, únicamente entre ríos, para nacer y vivir con el pulso fiel del hermano y con el corazón en la mano, en Entre Ríos morir. Estuvimos en Buenos Aires en un stand de la provincia de Buenos Aires, en la Feria Internacional de Turismo. De allí el litoral tenía Corrientes, especialmente un stand magnífico. Estuvimos en el lanzamiento de la fiesta del chamamé en Corrientes. Vemos al gobernador que ha agregado 2 días más para el año que viene. Yo creo que hay una apuesta muy grande y la televisación a todo el país y más allá. En fin, creo que hay una apuesta muy grande, ¿no? Tremenda la puesta en escena y el trabajo, realmente demasiado trabajo. Hay mucha gente trabajando en esto, ya en este momento, por supuesto, porque para presentar un festival de esa envergadura requiere mucho trabajo y mucha gente detrás de esto, que por ahí no son los que se ven. Eso es lo que yo recaté también, que hay mucha gente que está calladamente detrás del escenario. Sí. Nosotros nos ven porque nos ponen las luces de frente, pero hay alguien que pone las luces.
y que filma y que tiene micrófono como hoy, bueno. Entonces yo decía, por ahí algunos creen que los artistas son los que están arriba del escenario y simplemente a nosotros nos ponen arriba para que nos vean más de lejos nomás, pero que si nosotros no tenemos escenario, no tenemos luces, nosotros tocamos a la altura de la gramilla, porque ahora después de 35 años yo tengo otra, pero yo 15 años toqué en Alpargata y a mucho orgullo, y así hemos venido a todos los festivales. ¿Sabes por qué? Porque el principal artista son los que están sentados, que es la gente que paga y que es la que baila. Esa es pues si nosotros tocamos y nadie escucha y nadie comparte la música, no tiene sentido. Entonces yo le decía, le agradezco a ustedes porque han llenado todas las noches y esos son los verdaderos artistas, la gente, y nosotros tocamos para la gente. Así que por eso hoy estamos acá nuevamente para compartir esto con la gente, felices como siempre, felices. Matías, un gusto hablar siempre con vos por la pasión que también le pones al chamamé, la simpatía, las ganas de charlar, y como siempre tu saludo para Maipú, en la provincia de Buenos Aires, que no es una zona eminentemente chamamecera, pero que va entrando de a poquito a través del trabajo de ustedes, ¿no? Seguramente, y de ustedes, es lo que reitero, son esos que nos suben al escenario, son los que todos los días aportan un poquito, pero yo te puedo asegurar que mucha gente que por ahí ha vivido en Corrientes, en Entre Ríos, chamamé no, se van por algunos motivos, se van de la provincia, y después, no solo que consumen y viven el chamamé, vos le decís chamamé y lloran, y ya los hijos de ellos ya se hacen guitarreros y ya empiezan a tocar chamamé. Al final, la familia era chamamecera, no que a él no le gustaba, no, yo creo que esa es la pasión que yo te hablaba, y es la sangre chamamecera que todos tenemos adentro, y que llegado el momento salta, y bueno, eso es lo que tenemos que hacer cuando subimos al escenario, sacarle eso que tiene adentro la gente, por la misma plata. Gracias, Matías. Gracias a vos, amigo, un abrazo a toda tu gente, y bueno, a la autoridad de la radio, y nuevamente reitero mi agradecimiento. Yo soy un tipo agradecido. Gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. La llevaste a esa salteña que yo quise tanto, monte casero de mis recuerdos, allá en tu puerto siempre la espero, porque no es justo vivir llorando. Saben tus barrios de mis tristezas, Guido, Florida y el Centenario, barrio Las Chilcas que tantas veces oyó las noches como florecen en la acordeona de Altamirano.